Buen día, apreciado amigo y amiga oyente. Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más para continuar con la lectura de la palabra del Señor, en el plan Reavivados por su palabra. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años ese hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba doble porción porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía cada año. Cuando subían a la casa del Señor, Penina enojaba a la otra. Por eso Ana lloraba y no comía. Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: No, Señor mío, solo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No pongas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Ella agregó: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue y comió, y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron ante el Señor y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Corrido el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, porque dijo: Lo pedí al Señor. Después Elcana subió con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su esposo: Cuando el niño sea destetado lo llevaré a presentar ante el Señor y a dejarlo allá para siempre. Elcana, su esposo, le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. El Señor cumpla su palabra. Así Ana se quedó y crió a su hijo hasta el destete. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con un becerro de 3 años, un efa de harina, 22 kilos y una vasija de vino, a la casa del Señor en Silo. El niño era de tierna edad. Entonces sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y ella le dijo: Señor mío, por tu vida, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Yo, pues, lo devuelvo también al Señor. Mientras viva será del Señor. Y adoró al Señor. El libro de Samuel, apreciados amigos, fue escrito al final del siglo X a.C. Y este libro tiene 3 autores. Según la tradición judía, los primeros 24 capítulos de Primera de Samuel fueron escritos por Samuel, pero el resto de Primera de Samuel junto con Segunda de Samuel fue escrito por Natán y por Gad, que eran también
profetas y videntes de Dios. Y este libro de Primera de Samuel abarca todo el periodo de transición desde los jueces hasta el Reino Unido de Israel. Y allí va a relatar todos los hechos de Samuel como juez. Y Samuel, debemos recordar que fue uno de los mayores profetas y fue el fundador de las escuelas de los profetas en el tiempo de Israel. Samuel significa oído por Dios. Y allí en el primer capítulo de este libro empieza a relatarse la realidad de un hombre llamado Elcana. Un hombre que tenía dos esposas. Una se llamaba Ana, que significa afabilidad, y la otra era Penina, la que significa de pelo abundante. Era un periodo donde esto era permitido por la sociedad, pero no era aprobado por Dios. Y debemos recordar que la práctica de la poligamia con frecuencia tuvo complicaciones, trajo celos, trajo fracasos y trajo peleas en muchas familias y en muchas personas. Esto lo encontramos descrito en la Biblia en varios lugares. Por ejemplo, a Abraham le pasó lo mismo también. Y ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que la poligamia descalificaba a un hombre para cualquier cargo religioso. Es decir, que esto era común en la sociedad, pero no era lo que Dios estaba diciendo, no era lo que Dios había establecido en el principio. Pero dice allí que Elcana subió como un israelita común para ofrecer sacrificios a Dios. Era un hombre fiel en su culto, era un hombre fiel al ofrecer sus sacrificios. Era un hombre devoto, pero tenía un gran problema en su casa. Y entonces encontramos que Penina empezó a celar a Ana, empezó a burlarse, empezó a desafiarla, empezó a ridiculizarla y a entristecerla. Y esto hizo a enojar y entristecer mucho a Ana. Esto no solamente le quitó el apetito, sino que también hacía que ella no fuera a participar de la fiesta. ¿Cómo iba a hacerlo? Estaba triste, estaba desconsolada. Pero allí sigue relatando que ella fue al templo y fue a orar. Y llegó al templo a orar. Pero la pregunta es, ¿por qué ella estaba orando con tanta intensidad? ¿Por qué suplicaba con tanta emoción? Y en primer lugar, nosotros debemos recordar, apreciados amigos, que la mujer hebrea que no tenía hijos era una mujer reprochada y para ella era una deshonra. Por el otro lado, los hijos en ese contexto eran una gran bendición, especialmente cuando eran hijos varones. Y en tercer lugar, se pensaba y toda mujer esperaba que alguna de ellas tuviese en su vientre al que iba a libertar a Israel. Y esa era la razón por la cual Ana estaba derramando su alma delante del Señor, estaba suplicando al Dios de los cielos. Y por eso que el versículo 10 dice allí que Ana oró con amargura de alma. Es decir, con toda su tristeza que tenía, ella oró a Dios. Hizo un voto sincero y Dios oyó su pedido. Porque sabes, apreciado amigo y apreciada amiga, Dios no deja sin responder una súplica que sale de lo más profundo del corazón. Y aunque Elí allí la juzgó equivocadamente como una mujer impía, ella le pide gracia, le pide bendición, cree en la palabra de Elí como un emanado de Dios y ahora se va contenta. Y el comentario bíblico dice que Elí la juzgó por indicios circunstanciales y no por los verdaderos sentimientos de la adoración. Juzgó a Ana por el criterio de su propia experiencia con sus hijos. Pero ese día, mediante la experiencia de Ana, el Espíritu Santo le reveló que Dios tiene en cuenta los motivos del corazón. Ana era una mujer de Dios. Me inspira su amabilidad y su espíritu de tranquilidad para responder ante la acusación de Elí. Eso me llama profundamente la atención. ¿Qué lecciones tenemos para hoy? Cuando yo voy al templo, apreciado amigo y apreciado hermana, yo voy a adorar a Dios. Y no debe importar lo que me digan los demás, ni siquiera lo que me diga el pastor o el líder de la iglesia. Yo voy a la iglesia para encontrarme con Dios y nada ni nadie debe coartar ese encuentro especial con Dios. Segundo lugar, Dios atiende cualquier necesidad triste y amarga del ser humano. No importa cuál sea, solamente hay que clamar a Él. Ese día Ana clamó con fe, con la fe que ella tenía, con esa sinceridad de corazón, adoró con esa fe poderosa y Dios la escuchó. Dios atendió su súplica. Ella hizo un voto y lo cumplió y luego vino nuevamente para adorar al Señor. Apreciado amigo, apreciada amiga,
Yo no sé cuál es el problema que tú tienes en este momento. Yo no sé cuál es tu situación, aquella que te esté agobiando. No lo sé. Pero lo que te invito es a que no te quedes sufriendo con esa carga que tienes. Entrégala al Señor. Déjala en la mano de Dios, porque Él está dispuesto a ayudarte en este momento. Clama con fe, clama con valor y con sinceridad de corazón, y estoy seguro que Dios te ayudará. Que Dios te bendiga grande y rica y poderosamente en este día. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.